Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Muy buenas tardes tengan todas las personas que se encuentran sintonizando este programa de radio de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Bienvenidos. Para las personas que nos han escuchado anteriormente, reciban un afectuoso saludo. Y para las personas que nos están escuchando por primera vez, bienvenidas. ¿Qué son los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín? Los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín somos una hermandad compuesta por hombres y mujeres que fuimos o estamos siendo afectados por la manera de beber de algún familiar, ya sea hijo, cónyuge, un hermano, un padre o alguna persona cercana a nosotras, como puede ser un amigo íntimo, un vecino, un compañero de trabajo, nuestro jefe, cualquier persona con la que tengamos contacto estrecho y que tenga problemas con su manera de beber, nos damos cuenta que somos afectados. En Al-Anon aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad y es una enfermedad familiar, que el beber compulsivo es un síntoma, pero que las personas que estamos más estrechamente relacionados con esta persona que tiene problemas con su manera de beber, pues vamos a quedar profundamente afectados. En Al-Anon perseguimos un único propósito, y es prestar ayuda a los amigos y familiares de los alcohólicos. ¿Cómo hacemos esto? Brindando ayuda y comprensión a los familiares aquejados por esta enfermedad, estimulando y animando a nuestro familiar alcohólico. Es la forma en la que nos ayudamos. El programa de Al-Anon es un programa mundial, existe en más de 120 países. La forma en la que vamos aprendiendo es por medio de la literatura. En Al-Anon no apoyamos ni combatimos ninguna causa, solamente nos concentramos en nosotros mismos, compartiendo cómo estábamos y cómo nos encontramos ahora que practicamos este programa. ¿Y qué es el programa en específico? El programa está basado en los 12 pasos de los señores de Alcohólicos Anónimos, solamente que adaptado a nosotros los familiares, porque luego existe esa confusión de pero yo no tomo. Claro, porque para los que toman está Alcohólicos Anónimos y para nosotros familiares está Al-Anon. Entonces pedimos permiso para tomar estos 12 pasos. La única diferencia es que en Alcohólicos Anónimos su objetivo es que ellos dejen de beber, y en Al-Anon nuestro objetivo pues es ayudarnos mutuamente, aprendiendo que el alcoholismo es una enfermedad de la familia. En Al-Anon no existen cuotas ni honorarios, solo nos mantenemos a nosotros mismos por medio de las contribuciones voluntarias que nosotros damos. El programa es un programa espiritual. Ninguna religión o todas las religiones son bienvenidas. No entramos en detalle cuál es mi idea religiosa, simplemente se me pide que crea en un poder superior, y si decido no creer en un poder superior tampoco se me obliga a nada, porque yo puedo ir aprendiendo y yo voy a ir decidiendo qué es lo que me agrada de este programa, y lo que no, pues lo puedo desechar. Otro elemento importante de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín es el anonimato. El anonimato es la base donde yo como miembro voy a saber que lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo comparta en las reuniones no va a ser revelado por otros miembros, ni siquiera mi identidad. La única que puede decir que voy a Al-Anon pues soy yo. Y los miembros de Al-Anon y Al-Latín cuidamos
la identidad de los miembros de Al-Anon, de Alcohólicos Anónimos y de Alatín. Esto quiere decir que no revelamos nombres ni revelamos quiénes son las personas que asisten o lo que se dice en la reunión. Eso se le denomina anonimato. La literatura de la que nos basamos es la forma en la que vamos aprendiendo, porque en Al-Anon no se dan consejos. Más que consejos, el programa brinda herramientas a sus miembros con las cuales cada uno de nosotros va a determinar la manera en la que voy a ir resolviendo las dificultades que se presentan en mi vida. Entonces, estos son como lo más importante de lo que es el programa de Al-Anon. Y también mencionaba Alatín. ¿Qué es Alatín? Alatín es el segmento más joven y tiene los mismos elementos: el anonimato, la contribución voluntaria, que es un programa espiritual, no es religioso, no se habla de política, no apoya ni combaten ninguna causa. La única diferencia de Al-Anon con Alatín es la edad. Para los jóvenes de Alatín es edad de 12 a 20 años y ellos... Su enfoque del programa, porque vamos cambiando nada más como el enfoque dependiendo cuál sea nuestro parentesco con el bebedor. Para ellos que son jóvenes, básicamente su parentesco pues va a ser cuando son sus papás o sus abuelitos o sus hermanos, porque básicamente pues ellos son adolescentes, todavía no tienen hijos y van aprendiendo a utilizar ese programa ellos mismos. Están acompañados por 2 miembros de Al-Anon certificados bajo una línea de guías a seguir para preservar su seguridad por ser menores de edad. Y tiene ciertas características para que las 2 personas de Al-Anon puedan acompañar a los jóvenes de Alatín. Ya más adelante tendremos un programa especial para platicar de cómo se lleva a cabo sus reuniones y que los compañeros de Alatín les compartan cómo viven ellos sus reuniones. Les comentaba que dependiendo del enfoque es la forma en la que yo voy a ir aplicando el programa. No es que el programa sea diferente, ¿no? Sino dependiendo mi relación con el bebedor. Entonces los jóvenes tienen su propia literatura, está enfocada a su edad, que son de 12 a 20 años, que es la adolescencia. Su literatura está encaminada a compartir relatos, porque en Al-Anon no somos profesionales, solamente es el compartir de los miembros de cómo han vivido el programa, cómo era su vida y cómo fueron dándole solución a sus dificultades por medio de las herramientas que nos regala el programa. Y entonces ellos van compartiendo pues su vida en la escuela, en la casa, con sus padres, con sus amigos, porque básicamente esa es la vida de un adolescente. Esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos que se tienen a esa edad, los encontramos plasmados dentro de nuestra literatura. Y el tema del día de hoy se llama a la madre y al padre de un alcohólico. Les comentaba que dependiendo mi parentesco, pues va a ser el enfoque que yo le voy a dar al programa, porque en este programa vamos haciendo puentes de comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Con quien yo me identifique. No somos profesionales, solamente somos personas que vamos compartiendo nuestras historias. Y entonces, si yo soy esposa de un alcohólico, mis dificultades van a ser como esposa. Cuando yo escuche a otra esposa, pues voy a decir, ay, creo que yo estoy viviendo lo que está viviendo. Y al escuchar su relato de cómo era su vida y cómo al momento de que llega a Al-Anon comienza a ser diferente, es donde yo puedo decidir qué hacer, porque nadie me va a decir qué hacer. En Al-Anon no se dan consejos. Por lo general, el problema del alcoholismo se considera a menudo como un problema que preocupa solo a cónyuges de bebedores compulsivos. Muy pocas veces se piensa en el infortunio de los padres confusos y dolidos de un hijo alcohólico. Los padres tienen una relación especial con sus hijos, un vínculo emocional profundo, junto con un gran sentido de responsabilidad. Los padres traen un hijo al mundo y lo ven crecer bajo su supervisión cariñosa.
Todas sus esperanzas para el futuro parecen desintegrarse cuando se dan cuenta de que su hijo puede tener problemas relacionados con la bebida. Los padres en Al-Anón comprenden. Nosotros también tratamos por todos los medios de detener la bebida y sus resultados. Disculpábamos, inventábamos excusas, ocultábamos, aliviábamos situaciones y queríamos creer que el exceso de bebida ocurría en casos aislados y que no ocurriría de nuevo. Cuando negar y ceder ya no fueron útiles, intentamos ejercer nuestra autoridad, exigiendo que se pusiera fin a la bebida y el comportamiento difícil. Pero nada de lo que decíamos o hacíamos parecía funcionar. Si nuestros hijos vivían en casa, nos enfermaba la experiencia diaria de vivir ante comportamientos inaceptables. Escuchábamos con angustia el paso inseguro en el vestíbulo, la llave torpe en la puerta, y temíamos la campanilla del teléfono que podría anunciarnos desastres o tragedias. Los que teníamos hijos o hijas adultos con familias propias, nos preocupábamos por los efectos del alcoholismo en nuestros nietos. Algunos de nosotros hicimos sacrificios personales para que las familias de nuestros hijos no se vieran privadas de hasta las necesidades básicas. El temor y la frustración no eran nuestros únicos compañeros. También sentíamos ira. Después de todo, el cuidado afectuoso brindado, ¿cómo podrían nuestros hijos abandonarnos o, lo que es peor, condenarnos a tanta perturbación? Algunos de nosotros nos sentimos enfadados con el otro padre, en especial si él o ella sufría la enfermedad del alcoholismo. Nuestra ira llegaba hasta los amigos, maestros y compañeros de trabajo de nuestros hijos porque pensábamos que ellos tenían la culpa del problema de alcoholismo de nuestros hijos. La angustia peor aparecía con nuestro sentimiento de culpa que se expresaba en preguntas penosas. ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo podía haber impedido esto? Debe ser mi culpa. De otra manera, ¿cómo puede ser así mi hijo? Estas preguntas no tenían respuesta. Estando en juego nuestra supervivencia, clamábamos desde lo profundo del corazón, ¿qué puedo hacer? En Al-Anón encontramos una respuesta. ¿Por qué en Al-Anón encontramos una respuesta? En un grupo de familia Al-Anón había otros que comprendían nuestras experiencias porque tenían el mismo tipo de problema. Allí pudimos reunirnos y charlar con gente que había encontrado el valor y la fortaleza para aprender una nueva forma de ayuda. Al escuchar el intercambio afectuoso entre los miembros, pudimos descubrir consuelo, esperanza y amistad. La oportunidad de aprender a crecer espiritualmente mediante los 12 pasos. Un medio de compartir experiencias al abordar la enfermedad del alcoholismo. Un programa que nos ayudaría a brindar comprensión y estímulo a nuestros hijos alcohólicos. Porque la realidad es que el alcoholismo es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad tan real como la diabetes o la tuberculosis. Uno de los síntomas es un deseo incontrolable de beber. El alcoholismo es una enfermedad progresiva. Mientras el alcohólico siga bebiendo, el impulso de beber empeorará. Si no se detiene la enfermedad, puede terminar en locura o muerte. El único método para detener el alcoholismo es la abstinencia total. El alcoholismo es una enfermedad de por vida.
La mayoría de los expertos están de acuerdo en que aún después de años de sobriedad, a la sobriedad se le denomina a ese periodo cuando una persona que bebía continuamente para de beber totalmente, que es a lo que se le denomina abstinencia total, cuando dejan de tomar cualquier gota de alcohol. El alcohólico nunca podrá controlar otra vez la bebida una vez que comience a beber. Hoy en día hay muchos tratamientos exitosos para el alcoholismo. Alcohólicos Anónimos es el más conocido y considerado como el más efectivo. El alcoholismo ya no es una condición sin esperanza, siempre y cuando se le reconozca y trate. Entonces, lo más importante primero es identificar de dónde provienen mis dificultades. Y esta parte es muy interesante porque muchas veces un dolor demasiado grande es cuando alguno de nuestros hijos o cuando tenemos hijos comienzan a beber. Puede, ¿verdad? Que hayamos tenido un papá alcohólico. Por poner un ejemplo, porque anteriormente, hace muchos años, lo más común era que el que bebía era el papá, ¿no? Entonces, imaginemos que tuvimos un papá alcohólico. Pero como quiera, puede que como hija sea muy difícil, inclusive que yo de repente diga, ay, mi papá bebió. Ok, lo puedo, por esas características que tiene esta enfermedad, puedo decir, no, pues bebía, pero ni cuenta me di o no me afectó. Y en ocasiones, por venir desde la niñez de un hogar donde uno de mis padres bebía o los dos, pues voy a tener la tendencia a casarme con una persona que toma. Pero puede que también mi marido haya tomado y yo haya dicho, no hay ningún problema. Sí, tomaba, no llegaba, teníamos estas dificultades, pero pues total, no era mi hijo, ¿verdad? Pero, o sea, aquí lo interesante es que puedo decir que como esposa no me importó, pero estar cargada de amargura, de resentimiento, sintiendo que me tocó una vida muy difícil, pero aún así decir, pero tampoco me afectó. Pero cuando llegamos a la parte de mis hijos, aquí es un sector donde se tocan fibras muy finas dentro de mí como mamá. Y cuando llega a ese caso de que es un hijo, el dolor pues es inexpresable, ¿no? Comenzar a ver cómo mi hijo se empieza a destruir y no saber cómo actuar. Porque por esa responsabilidad que yo siento como madre que tengo con mi hijo, o sea, y que si le pasa algo y si tiene un accidente, y dependiendo la edad, ¿verdad? Como les comentaba hace unos momentos, dependiendo la edad de mis hijos, pues va a ser esa angustia. Si es adolescente, sentir que su futuro, que está desperdiciando su vida y empezar a actuar de formas que en lugar de ayudar a solucionar la situación se puede empeorar. Y ir desde los regaños, desde las amenazas, los golpes, chantajes, hasta, bueno, te doy esto, te doy aquello. Y al parecer pues como que nada surte efecto y creer, no, pues porque se junta con fulanito, porque se junta con sultanita, o porque lo dejó la novia, o porque lo dejó el novio, y comenzar a ver que mi hijo o mi hija empieza a beber cada día más y más, y que descuida la escuela y que no llega a dormir. Entonces esa es una angustia muy grande. ¿Qué se hace después de reconocer que mi hijo o mi hija, porque es bien difícil, este es algo sumamente difícil, el aceptar que tengo un hijo o una hija que tiene problemas con su manera de beber? O sea, es súper difícil. Pero cuando yo pueda reconocer y decir, sí, efectivamente mi hijo está bebiendo demasiado, me preocupa lo que le pueda pasar por los accidentes y por cuestiones negativas que puede vivir.
Dice, entonces la siguiente pregunta, acepto, ¿no? Y digo, ok, mi hija tiene un problema con la bebida o mi hijo tiene un problema con la bebida. ¿Qué se hace después? Los alcohólicos de cualquier edad pueden ser ayudados cuando deseen dejar de beber. Como padres de alcohólicos, podemos aprender mucho de otros en Al-Anon que adquieren fortaleza y comprensión a través del programa de recuperación Al-Anon. Los exhortamos a que no posterguen ese día brillante en que puedan otra vez construir para ustedes mismos una vida de metas y realizaciones. Sin ayuda, el alcoholismo en la familia es una carga demasiado pesada para la que podemos arrastrar solos. Y entonces, pues aquí es donde entra esta parte de ayuda de los grupos de familia de Al-Anon y Alatín. En este caso, no nuestro programa enfocado al padre o a la madre de un alcohólico, pues sería Al-Anon por la edad. Siguiendo nosotros los 12 pasos, esta ayuda espiritual, pues vamos aprendiendo qué es el alcoholismo, que no podemos controlar a nadie, apoyarnos en un poder superior para comenzar a tener esa sabiduría de saber dónde podemos intervenir, cuál es mi responsabilidad, comenzar a darme cuenta cuál sí es mi responsabilidad, comenzar a llevar una vida más placentera, más feliz, con realizaciones, con paz, con tranquilidad. Y vienen preguntas difíciles, ¿no? Como padre, ¿dónde entra mi responsabilidad? ¿Dónde debo de permitir a mi hijo? Y como les decía, el programa de Al-Anon no es un programa profesional, vamos compartiendo. Al momento de que vamos leyendo, vamos escuchando a otros miembros, pues vamos tomando nuestras propias decisiones. Y comienzan estas preguntas de, ¿debemos dejar de preocuparnos por lo que le sucede a nuestros hijos? Como padres en Al-Anon, aprendemos que no dejamos de preocuparnos por lo que le sucede a otros solo porque aprendemos a preocuparnos por lo que nos sucede a nosotros. Muchos de nosotros admitimos que estábamos obsesionados por los problemas del alcohólico, debido a que sentíamos tanto temor por las vidas de nuestros hijos. Muchos descuidamos todas nuestras otras relaciones, matrimonios, otros hijos, amigos, y en especial nos descuidamos a nosotros mismos. En Al-Anon intentamos obtener un equilibrio, comenzando a amarnos a nosotros mismos también. ¿No son responsables los padres de ayudar a sus hijos? Todos tenemos responsabilidades, aún nuestros hijos alcohólicos. Lo que tratamos de hacer en Al-Anon es aprender acerca de responsabilidades que son verdaderamente nuestras e intentamos soltar las riendas de las que pertenecen a otros. Al soltar las riendas, permitimos que nuestros hijos experimenten los resultados de sus propias acciones y nos ayudamos a dejar de protegerlos excesivamente. Si el bebedor en mi familia es un adolescente, ¿cómo puedo soltar las riendas cuando me siento moralmente responsable y soy legalmente responsable? No dejamos de lado nuestras responsabilidades o nuestras obligaciones de padres. Soltamos las riendas de nuestra angustia por la enfermedad de nuestros hijos. Soltamos las riendas deteniendo los sermones, los regaños y las críticas. Llegamos a comprender el carácter de la enfermedad. Dejamos de reaccionar ante el mal comportamiento cuando mejoramos. No negamos nuestros propios problemas y no asumimos los problemas ajenos. Aprendemos la diferencia entre ser responsable ante alguien y por alguien. Como padres podemos ser responsables ante las autoridades judiciales, pero no somos responsables
por la enfermedad del alcoholismo. ¿Deberían ambos padres asistir a Al-Anon? Es útil que otros familiares estén en el programa de Al-Anon. A medida que mejora cada familiar, mejora toda la familia. Algunos consideran que ayuda a asistir a reuniones Al-Anon separadas donde se sientan con libertad para compartir como individuos. Otros piensan que es ventajoso que los dos padres escuchen las mismas ideas juntos. La decisión es suya. ¿Qué ocurre con otros hijos en la familia? Se requiere mucha ayuda para comprender y encarar esta enfermedad familiar. Muchos consideran útil que los adultos de la familia asistan a Al-Anon y los familiares más jóvenes a Al-Atin. ¿Nos ayudará Al-Anon con la tarea de ser padres? Los grupos Al-Anon no funcionan como dependencias de asesoramiento. No nos aconsejamos mutuamente, compartimos nuestras experiencias. Aunque decidamos aplicar la solución de otro miembro o tratar de usar un instrumento distinto, el programa es más que una técnica. Nos ofrece en realidad una nueva forma de vida. Los que hemos necesitado ayuda profesional externa también la hemos pedido como complemento del programa Al-Anon. ¿Debería asistir a grupos Al-Anon dirigidos específicamente a padres? En Al-Anon se genera una comprensión afectuosa entre miembros que tienen un parentesco con el alcohólico. A veces nos identificamos con otro padre, a veces con un marido o mujer de un alcohólico. En otras oportunidades, con el hijo o el amigo de un alcohólico, quizá con el abuelo de un alcohólico. Todos los miembros Al-Anon nos ofrecen ideas para la recuperación de los daños de la enfermedad. Entonces, estas son algunas preguntas que las personas pudiesen tener en el enfoque de cuando somos padre o madre de un alcohólico. Cuando nuestro hijo, les digo, dependiendo la edad en la que se presente el alcoholismo, porque cuando yo asisto a Al-Anon y comienzo a leer y comienzo inclusive a ver, empiezo a percatarme que el alcoholismo no diferencia edades, que esta compulsión por beber, antes era como de que ay, la gente grande bebe, pero actualmente podemos empezar a ver que los jóvenes desde 12 años entrando a la secundaria o inclusive antes comienzan a beber. Entonces, darme cuenta de que mi hija de 12, 13 años, 14, llegó en estado de ebriedad a la casa, pues puede ser algo preocupante y alarmante. Y comenzar con esta sensación de angustia, de temor, de culpa. Pero Al-Anon puede ayudarme. Si mi hijo ya es grande y comienzo a decir, ay, mira, pero él iba bien, tiene su trabajo, tiene su esposa, y comenzar a darme cuenta de que empieza a tener dificultades mi nuera o mi yerno porque mi hijo está tomando en exceso, que porque no cumple sus responsabilidades, y como abuela me voy a angustiar, como madre me voy a angustiar, a pesar de que ya es un adulto. Al-Anon también me puede ayudar. Vamos a ir a nuestro primer corte. Regresando vamos a compartir con ustedes experiencias de madres y de padres de alcohólicos, para que si ustedes se identifiquen, pues puedan acercarse a un grupo. Vamos a nuestro primer corte. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de radio de los grupos de familia Al-Anon Al-Atin. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. La página web es www.radiovida1051.com. Pueden comunicarse al teléfono en cabina al 753-537-1701 o pueden escribir al WhatsApp al 753-100-7754. Los grupos de familia Al-Anon Al-Atin, además de
que practicamos nosotros mismos, los pasos, las tradiciones, los conceptos, para que nuestra vida pueda ser diferente. Cada uno de nosotros traemos una experiencia de vida. Entonces, dependiendo mi parentesco con el alcohólico, pues tengo una historia que contar y cómo por medio de esa historia, de esas dificultades, llego al Al-Anon, cómo comienzo a aplicar el programa y cómo es que me siento. Es la forma en la que nosotros, los miembros de Al-Anon, nos vamos ayudando. Y para esto les voy a compartir la historia de una madre. Mi hijo de 12 años permanecía inmóvil en el suelo del baño. Apestaba a cerveza. Lo sacudí queriendo saber lo que había bebido. Cerveza, murmuró. Corrí al teléfono, no para llamar a un médico, sino para llamar al amigo de mi hijo. Su amigo respondió lo mismo, cerveza. Dejé a mi hijo en el suelo y me ocupé de mis quehaceres, acatando con firmeza mi mejor comprensión del programa Al-Anon. Tener un hijo con un problema de alcoholismo es suficiente para enloquecer a una persona cuerda. Y en el momento en que evolucionó el problema de mi hijo, distaba de ser una persona cuerda. El padre legítimo de mi hijo se fue cuando el niño tenía 2 años, como resultado de otra desgarradora enfermedad. Después de la partida de mi marido, me casé con un alcohólico. Era mi tercer matrimonio y el mejor. Eduardo todavía bebía cuando lo conocí yo y sabía cuando me casé con él que tenía un problema de alcoholismo, aunque pensaba que podría encararlo. Cuando mi marido dejó de beber, comenzó mi hijo. Durante la semana que mi hijo cumplía sus 12 años, asistí a mi primera reunión Al-Anon. Al principio asistí a mi primera reunión y cometí muchos errores. Liberé a mi hijo diciéndole: puedes hacer lo que quieras, pero debes aceptar las consecuencias. Le brillaron los ojos. Ahora puedo reírme, pero la risa de entonces era histérica. Mi marido y yo no nos poníamos de acuerdo en cómo tratar a mi hijo. A veces sentíamos una desesperanza total y a veces aparecía un rayo de esperanza. Lo echaríamos, lo abandonaríamos, pero ¿cómo se puede echar de la casa a un niño de 12 años? Entonces los dos pensábamos que era culpa del otro. Considerábamos el divorcio como la única solución. Quería culpar a mi marido o a cualquiera o a todos por los problemas de mi hijo. Al final, con un sentimiento enfermizo en el estómago, me llegó el mensaje Al-Anon. Debía examinarme a mí misma. Realicé mi examen de conciencia y admití una íntima posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no hubiera sido una madre perfecta. Me formulé preguntas. ¿Había sido consecuente con mi hijo? ¿Le había dado disciplina de manera constructiva? ¿Le había dado una madre estable y un hogar estable? A estas preguntas tuve que contestar no. Encaré una falta por día y me empeñé en dejar de lado mis defectos de carácter, mejorando al mismo tiempo los elementos positivos de mi carácter. Presté atención especial a la responsabilidad y a mi capacidad de responder a mis propias necesidades y las necesidades de otros. De esta manera, un día a la vez, recordando primero las cosas más importantes, soltando las riendas y entregándoselas a Dios, afrontando cada acción excéntrica de mi hijo, amándolo cuando era más difícil hacerlo, haciendo mi propio inventario y no el de mi marido o el de mi hijo. Utilicé los principios Al-Anon para ayudarme a vivir con un problema no resuelto.
Hoy mi hijo tiene 19 años. Nunca admitió su alcoholismo. No terminó la escuela secundaria, pero tiene un empleo a tiempo completo desde hace más de un año. Es un empleado concienzudo y responsable. Paga por su habitación y la comida. Se compró un auto y paga su seguro automotor y tiene una novia estable. Entre todas las cosas positivas, es un placer vivir con él. Mi marido y yo tuvimos que adoptar algunas decisiones difíciles, inclusive dejarlo en la cárcel. ¿Nos equivocamos? No lo sé. Mi hijo insiste en que el estar en la cárcel le ayudó a salir adelante. La libertad, el crecimiento y la felicidad son posibles en Al-Anon. Yo los encontré aplicando los 12 pasos y practicando los principios de Al-Anon en todas nuestras acciones, inclusive los que se refieren a ser madre. Dentro de las situaciones más difíciles a las que se puede enfrentar uno como persona, pues es el hecho de darme cuenta que pues mi hijo adolescente o mi hija adolescente tengan un problema con el alcoholismo. Pero al asistir a los grupos de familia Al-Anon, yo puedo darme cuenta que existen soluciones, que puedo salir de esos sentimientos de culpa, de estar viviendo en el pasado, y puedo comenzar a concentrarme en el presente para que pueda tener un futuro distinto. Tengo que empezar a analizarme a mí misma, y dice nuestra bienvenida que no importa si nuestro familiar continúa bebiendo o no, podemos tener una vida apropiada y útil. Y la verdad es que al asistir a las reuniones, leer literatura y compartir con otros miembros de Al-Anon, eso es posible. Y como padre, pues existen muchas edades, como les comentaba, no solamente cuando mi hijo es adolescente, sino también hay padres que tienen hijos adultos y aún presentan estas emociones. Y para esto les voy a compartir la historia de otro compañero, y su historia se denomina Mi hijo es alcohólico. Mi hijo tiene 39 años y es alcohólico. Lo digo sin ira, resentimiento o autocompasión. Lo digo con comprensión, amor y aceptación, como si dijera que mi hijo es diabético. Lo digo porque es un hecho sobre el cual no tengo el más mínimo control. Mi marido también es alcohólico. Digo esto para señalar que he convivido con el alcoholismo activo por más de 40 años. Lo importante no es que haya vivido en el centro de todas las tormentas generadas por esta enfermedad, sino cómo he reaccionado ante las mismas y cómo he sobrevivido. Por supuesto que me sentía perdida, atemorizada, irritada y herida, pero amaba a mi marido y a mi hijo y en ningún momento consideré abandonarlos. Para no dar una impresión errónea, quiero decirles que lloré, grité, me enfurruñé, escondí botellas, demasiadas, ahorrativa para vaciarlas, escondí dinero y mentí, antes de aprender algo mejor. El problema de alcoholismo de mi hijo comenzó cuando tenía 15 años, pero pudo terminar la escuela secundaria e ir a la universidad con una beca. Sobresalió en la esfera de su competencia, pero a medida que se intensificaba su problema o su incapacidad de abordarlo, también lo hacía el alcoholismo. Intentó otras 3 universidades, pero no llegó a graduarse. A lo largo de todos estos años, la historia ha sido la misma: esperanza, progreso, un cierto éxito, recaídas, fracasos, desesperación. He derramado más lágrimas por sus heridas y desesperación que por mis propias decepciones. Pero con la ayuda de Al-Anon he aprendido que no debo sentirme avergonzada
por lo que Él hace. He aprendido que debo desprenderme con amor y eso es lo que hago. He aprendido a confiar mis angustias y a mi hijo al cuidado de mi poder superior y a vivir un día a la vez. Como he llegado a creer que el alcoholismo es de verdad una enfermedad, no odio a mi hijo cuando está enfermo, así como no lo odié cuando tuvo pulmonía o un ataque al corazón. Gracias al Al-Anon encontré una libertad que nunca consideré posible. Encontré serenidad, paz de espíritu y alegría. No tengo que estar encadenada a la desesperación que en una época experimenté. Sé que mientras entregue mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, según mi propio entendimiento de Él, un día a la vez, pueda mi hijo o no mantener su sobriedad, estaré bien y lo seguiré amando siempre. Son muy alentadoras escuchar las experiencias de mis compañeros y compañeras en Al-Anon, porque me puedo dar cuenta que independientemente que mi familiar encuentre ayuda o no, puedo dar comprensión y amor a mi familiar aquejado. Les decía que cuando le toca, o cuando es el turno de un hijo que tiene esta enfermedad, pues se vuelve sumamente difícil poder aceptarlo, poder discernir dónde es mi responsabilidad, dónde no es mi responsabilidad, sentirme más culpable porque yo fui la que crió a este hijo y de repente la sociedad me dice que sus aciertos son míos y sus errores también. Entonces imagínense sentirme con la responsabilidad total de las decisiones de mis hijos, pues se convierte en una carga demasiado pesada. Y al asistir al Al-Anon y al comenzar a practicar este programa, comenzar a soltar, no a mi hijo, no soltar el amor que siento por mi hijo, sino comenzar a soltar sus decisiones, comenzar a entender que es una enfermedad, cambia totalmente la perspectiva que yo tengo de la vida, cambia totalmente la dinámica con la que yo me relaciono. Y puedo brindar amor y comprensión, porque si me centro en el de no, pues bebe porque quiere, porque no deja de tomar, se está haciendo daño, pero al momento de que yo comienzo de verdad a creer que es una enfermedad y comenzar a ver con amor y sin juicio y sin estar recriminando a mi hijo o a mi hija, pues empieza a haber un cambio totalmente. Y ya casi para finalizar, la última historia les voy a compartir. Y esta historia se denomina La cara de ángel. Mi hija tiene cara de ángel. Es una adulta que siempre ha ganado mucho dinero como modelo. A veces podría llorar al verla porque parece tan perfecta, pero me pregunto, ¿qué le pasará a esa cara cuando el alcoholismo comience a percibirse? Sé que su aspecto se deteriorará. He tenido mis propias experiencias con la destrucción que puede causar el alcohol en el cuerpo humano. Pero la pérdida de la belleza es en realidad la menor de mis preocupaciones. Tengo miedo por ella. También siento ira. Pensaba que después de haber vivido su niñez como hija de un alcohólico, no repetiría lo que yo hice, y me siento culpable. Me pregunto en todo momento si mi alcoholismo provocó su alcoholismo. Fue mi esposa Al-Anon de mucho tiempo la que indicó que había ayuda para mí en su programa. Al principio, como miembro de Alcohólicos Anónimos, me resistí. Después de todo, tenía mi propio programa de recuperación y lo utilizaba para permanecer sobrio. ¿Qué podía aprender en Al-Anon? Pero estoy aprendiendo a soltar las riendas de mi hija y su comportamiento. Resisto la tentación de encontrar soluciones a los problemas causados por su alcoholismo. Todos los días trato de no prolongar su enfermedad pagando sus cuentas o encubriendo su comportamiento alcohólico. La última vez que una patrulla de la autopista detuvo su auto, no ofrecí pagar su multa ni el dinero para la fianza.
Me concentré en la parte que me corresponde en su vida. Guiado por las madres y padres, hermanos y hermanas de alcohólicos que veo en Al-Anon, me parece que estoy experimentando una actitud totalmente nueva, aprendiendo a soltar las riendas de mis hijos, confiándolos a un poder superior que creo me cuida y cuidará de ellos. Pero es muy difícil hacerlo. No podría hacerlo sin la ayuda y comprensión que me brindan mis amigos Al-Anon. Así que trato, solo un día a la vez, de confiar en que Dios se encargará de mi hija y yo soltaré las riendas y se lo permitiré. Este es el compartir de un miembro de Al-Anon. Cuando un miembro de Al-Anon también es miembro de Alcohólicos Anónimos en específico, se le considera doble ganador. Entonces su historia también es muy hermosa, porque muchas veces se puede pensar, pues bueno, tiene un programa y lo ayuda a mantenerse sobrio, pero al momento de que yo comienzo a vivir con otra persona que tiene problemas con su manera de beber, comienza estas emociones de ira, de locura, de querer solucionar. Viene el sentimiento de culpa, tal vez fue mi culpa por lo que vio, por lo que hice, por lo que dejé de hacer. Pero llegar a un lugar donde encuentro otras personas que también tienen hijos, que también tienen esposos, que también tienen hermanos, y empezar a escuchar que esta enfermedad pues no la puedo controlar, no la causé, no la puedo curar, y ver cómo ellos han utilizado las herramientas de Al-Anon, empieza a darme esperanza de cómo puedo yo, de esperanza de que mi vida puede ser diferente, de que puedo encontrar solución, de que puedo encontrar felicidad, satisfacción, paz, serenidad. Claro, asistiendo a mis reuniones, leyendo, practicando el programa en todas mis acciones, compartiendo con otros miembros de Al-Anon, prestando un servicio. Esta mañana nuestro programa fue enfocado a la madre y al padre de un alcohólico. Pero el programa pues es para cualquier familiar, hijo, esposo, hermana, cualquiera es bienvenido. Cada uno de nosotros, al momento de que vamos leyendo la literatura, podemos ir encontrando nuestras propias soluciones. Si ustedes se sintieron identificados, si ustedes empiezan a considerar que porque a veces es difícil decir mi hijo bebe o mi hija bebe, pero si empiezo como a sentir que algo no anda bien, que de repente como que huele raro mi hijo o su comportamiento no me agrada, pues puedo darme la oportunidad de asistir a Al-Anon, empezar a observar mi comportamiento, aprender acerca de la enfermedad para que yo pueda determinar o discernir si efectivamente mis sospechas son ciertas. Y si yo dijera, fui a Al-Anon y mi hijo o mi hija no bebe, ay, qué padre, pues qué bien, porque voy a empezar a ser una persona diferente, porque este es un programa de vida que me lleva a que me analice yo, a que comience a cambiar yo. Y la verdad, yo como madre, ¿no? Porque ya soy mamá, llegué a Al-Anon como esposa, pero la realidad es que yo me quedo al escuchar a otras compañeras cuando compartían esta parte dolorosa de un hijo o una hija con problemas de alcoholismo, y entonces yo decía, ay Dios, si me voy, y qué tal que por mi comportamiento así de tanta ira, de tanto control, y por mi culpa yo decía que mis hijas se vuelvan alcohólicas. Entonces empezaba a sentir muy frío y decía, no hombre, yo sufro mucho por mi marido, ahora por un hijo. Y entonces me quedo en Al-Anon, comienzo a observar mi comportamiento y comienzan a crecer mis hijos, pero me doy cuenta pues que el programa de Al-Anon me empieza a dar herramientas que, aunque no toman, pero yo como familiar ya afectado por tener la enfermedad familiar del alcoholismo, no porque yo tome, sino por este comportamiento, la forma de pensar que yo tengo, darme cuenta que juzgo, que critico, que condeno, que si no me doy cuenta ya quiero estar controlando a mis hijas y decirles, haz esto, haz aquello. Pero al asistir a las reuniones, estar leyendo, volver a recordar el programa,
y darme cuenta que ocupo soltar a mis hijas en manos de un poder superior, comienza a ser mi relación con mis hijas mucho más fácil, mucho más llevadera, comenzar a soltar esos sentimientos de culpa que pudiese tener y decir esas preguntas, ¿no? Aunque mi hija no tome o mis hijos no tomen, el de estar haciendo un buen trabajo como madre y de repente decir, ay, creo que no, les daré atención, amor, el montón de preguntas que de repente yo me voy cuestionando y decir, ay, no, pero al tener un programa utilizo los pasos y entonces digo, a ver, me he equivocado o no he hecho como yo quisiera esta parte, ¿cómo lo puedo modificar? Voy a reparar. Ok, ya no voy a estar nada más como lacerándome o sintiéndome mal en la noche, sino puedo de una forma más positiva ayudar a mis hijos. Y hay un tema también muy bonito que se llama ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? Porque viene esta parte, ¿no? Yo puedo decir, ok, no tengo hijos alcohólicos, pero tengo hijos. ¿Cómo los puedo ayudar? Si empiezo, al momento de observarme, me empiezo a dar cuenta, pues, que vivo con mucha ira, que vivo con mucho, como asfixiando a mis hijos, como queriéndolos controlar, decirles qué hacer. Entonces, ¿de qué manera los puedo ayudar? O puedo vivir bien, pero decir, ¿de qué manera puedo ayudar a mejor a mis hijos para que saquen su mayor potencial? Entonces, el siguiente lunes de nuestro siguiente programa, nuestro tema será ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? Para aquellas personas que tienen hijos, vienen ideas muy buenas que nos da el programa de Al-Anon. Ojalá se dieran la oportunidad de asistir. El escuchar es bueno, pero el poder compartir lo que yo estoy viviendo aún es mucho mejor. Entonces, ojalá ustedes que nos están escuchando desde sus hogares o en su trabajo, en el coche, se den la oportunidad de asistir al Al-Anon y poder obtener los beneficios, porque cada persona va a obtener beneficios diferentes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecerles a las personas que nos acompañaron durante esta hora. Muchas gracias por permanecer escuchándonos. Y también agradecer a Radio Vida y aquí a nuestra ingeniera de controles que cada lunes está aquí haciendo posible este programa. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. Pueden visitar la página web www.radiovida1051.com. Pueden comunicarse al teléfono en cabina para pedir mayores informes sobre los grupos al 753-537-1701. También pueden mandar un WhatsApp al 753-100-7754. Muchas gracias. Esperemos nos vuelvan a acompañar la próxima semana con este programa de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Excelente inicio de semana.